bien, vamos a estudiar. No se asusten. Mi nombre es Nathan, para la gente nueva. Normalmente estudiamos de todo un poco. Estudiamos la Perashá, estudiamos Alajot de todos los días. Nos preparamos para las fiestas, en este caso para los ayunos. Estamos por tener el ayuno del 9 de Av, o sea que nos estamos preparando para eso. Vimos bastante las Alajot. El otro día les mandé varias clases. Los que no estuvieron el martes también los mandé los links. Los pueden ver si no. Después les digo si no me preguntan. Voy a comenzar con un cuentito. Siempre a veces comentamos con un cuentito para entrar en tema. Traje aquí el cuentito. ¿Está bien? Y ahora dice así el cuentito. Luego de haber participado de una suntuosa fiesta, el jeque regresó sumamente tensionado a su casa. Inmediatamente le ordena a su esposa que le prepare un café, amenazándola que en caso de no terminar de preparar el café antes de que él termine de comer su trozo de torta, estaba medio enfadado el jeque, le daría el divorcio y la echaría de su casa. O sea, si no me preparas el café antes que termine la torta, bye. Así le dijo el jeque. La mujer se dirige corriendo a preparar el café. Pero el carbón, debajo del lugar donde se hallaba la caldera, estamos hablando de estaba frío todavía. El jeque árabe termina de comer su torta, más el café aún no había sido servido. De acuerdo a las leyes del Islam, dicha mujer estaba legalmente divorciada. Y el jeque árabe debería cumplir su amenaza y echarla de su casa. Sin saber lo que hacer, ahora él no quería. Se arrepintió, ¿para qué hablo, no? Está bien. Pero bueno, él pensó, y ahora tiene que cumplirlo. ¿Y ahora cómo lo solucionamos? No sabía lo que hacer. Se dirigió el jeque árabe a hablar con el cadí, pues obviamente no quería divorciar a su esposa y quería que le encuentre una solución legal a su problema. Alguna alajá se puede anular, ¿qué hacemos? Sin embargo, el cadí no supo darle ningún consejo para salvarlo del indefectible divorcio y de sus trágicas consecuencias. Se dijo entonces el jeque árabe a sí mismo: iré a ver al rabino de los judíos y veré si él tiene algún sabio consejo para salvarme de esta situación difícil. Es interesante que los países árabes en la antigüedad, no, de verdad, a veces había, cuando no era una época que había, respetaban a los rabanim, hasta iban a consultar a los rabanim. ¿No? Se dijo entonces el jeque árabe a sí mismo: voy a ver a este rabino. Se dirigió a él, a lo del gran sabio Esra Hamui, rabino de Alepo, en Siria. Al escuchar el rabino lo que había hecho, sonrió y le dijo así: regresa a tu casa, seguramente vas a encontrar algunas migas de la torta que cayeron sobre la alfombra, algunas migajas, algo quedó, ¿está bien? Espera simplemente a que tu mujer prepare la taza de café, luego come las migas finales de tu rica torta. Solucionado. Él dijo que, ¿no? Si había finalizado la torta, quedaba divorciada. Bueno, pero quedaban unas miguitas. Bueno, inteligente, le buscaron la vuelta para solucionar el problema. Esos son los jajamim. Los jajamim eran sabios, eran inteligentes, está bien, y sabían buscarle el punto. Acá estamos, es un tema de Shalom Bayit, de armonía en el hogar, de salvar el matrimonio. Por una tontera que al jeque se le ocurrió y por eso la va a divorciar, estamos todos locos, ¿no? ¿Está bien? Entonces termina bien el cuentito, que gracias a ese lado, está bien, se salvó. Por el título que se llama Algunas migajas. Bueno, un cuentito para empezar. Voy a decir verajá, nada más. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihaya b'dvaro. Y ahora nos metemos en un tema que nunca lo tocamos de fondo. Por eso es nuevo, o sea, siempre lo mencionamos. El 9 de Av recordamos 5 cosas. ¿Qué recordamos el 9 de Av? Punto número 1. ¿Por qué es el ayuno nacional más grande, el día más triste del año? 1. Se decretó que los judíos no iban a entrar a la tierra de Israel. Cuando lloraron en el desierto, ¿se acuerdan? Y dijeron: uy, nos van a agarrar los gigantes, no vamos a entrar. Lloraron gratuitamente, porque no tenían por qué llorar, porque Dios les iba a dar todo servido. Pero se decretó que esa generación no iba a entrar en Israel. Fue un 9 de Av.
Primer acontecimiento. Se estudia eso, lo estudiamos bastantes veces. El segundo punto y el tercero, segundo y tercero, es la destrucción del primer templo. Y el tercero, también dice el segundo, y el tercero sería la destrucción del segundo templo. ¿Me explico? Fue construido el Bet HaMikdash. Duró 400 años, pero después de 400 años nos portamos mal, no hicimos teshuvá, hubo ciertas transgresiones grandes en Israel, por lo tanto Dios se enojó, dijo, si no hacen teshuvá, se le va a venir la destrucción. Chácate. Vino la destrucción un 9 de Av. Luego de 70 años se construyó de nuevo. Baruch Hashem, volvimos a la tierra de Israel. Otros 400 años todo bien. Y otra vez a Israel hubo odio gratuito, odio entre hermanos. Eso no puede ser. Dios no lo tolera. Nos dio alternativa. No volvimos en Teshuvá. Chácate, se destruye el templo. Muy bien. Cuarto acontecimiento, que es el que siempre se dice, pero no es tan conocido. Y es el que vamos a explicar hoy. Y ahí eso le puse el título. Se llama que Jerusalén fue arada. Arada. ¿Cómo harás una ciudad? Tenés piedras. ¿Cómo harás? ¿Qué significa Jerusalén fue arada? ¿Cuándo pasó esto? Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Ven? Es el nuevo tema. Hay otro quinto que es la destrucción de Betar. Después, ahora vamos a hablar de que Jerusalén fue arada. ¿Qué significa? Pasó en otro año, pero fue algo trágico y fue un 9 de Av. También. ¿Entendieron el tema que voy a hablar? Bueno. Blinder después, si Dios quiere, Blinder. Les hago fotocopias. ¿Está bien? Bueno. Hoy me escucho. Estamos, dice, el artículo es de Rabbi Sefitón, que últimamente, el otro día justo estaba en Israel, estaba hablando con él. Me dice que no piense que estos artículos son muy profundos, o sea, muy buenos, invierte mucho tiempo. Dice, me leí varios libros para después escribir el artículo. No es que saqué el artículo y lo resumió de ahí. No, es de esfuerzo. Bueno. Estamos explicando uno de los 5 eventos trágicos que recordamos en el 9 de Av. Lo podemos llamar un día de duelo nacional. Duelo no individual de una persona, duelo nacional de todo Israel. Este terrible acontecimiento, quizás el menos conocido, es el menos conocido de los 5, se llama en hebreo Harishat Air. La Hrosh es arar, lo traduzco, el arado de la ciudad, como que araron la ciudad. Pero ahora cuando lo expliquemos va a quedar mucho más claro, ¿eh? Si lo veo en el título digo, arado, ¿qué pasó? ¿Te imaginas una carreta con un caballo? No. ¿Qué significa que fue arada la ciudad? Ahora vamos a ver. Dice así. Luego que el emperador romano Adrianos volviera sobre sus pasos, habíamos estudiado en otro lugar que Adrianos al principio volviera a arrepentirse del templo. O sea, al principio como que él iba a dar el resto bueno para reconstruir, pero se volvió atrás. Shalom. Las relaciones entre los judíos y el Imperio Romano comenzaron a empeorar. ¿Está bien? Estamos en la época, ahora vamos a ver en qué año estoy, de la Era Común, más o menos el año 129 de la Era Común. ¿En qué año fue destruido el templo? En el año 68. Estoy hablando de 60 años después. Muy bien. Uno de los momentos más tensos entre el pueblo judío y el pueblo romano fue cuando Adriano, al viajar por Medio Oriente, año 129, año 130, identificó que una de las prácticas más comunes, presta atención, que se llevaban a cabo en esta región, en Medio Oriente, era, ¿qué práctica más común se llamaba? Que pertenecía casi en su totalidad, leí mal, de nuevo. Una de las prácticas más comunes que se llevaba a cabo en esa región, que pertenecía casi en su totalidad al Imperio Romano, toda esa región de Medio Oriente pertenecía al Imperio Romano, era la castración. Raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros ese tema? Porque en el judaísmo van a ver, la castración está completamente prohibida. Entonces, miren lo que ve. Adrianus ve que en la zona de Medio Oriente practicaba la castración especialmente a los esclavos, no en Israel, en la zona de Medio Oriente, a los esclavos
y a los sirvientes, eunucos. En Roma, esa práctica se consideraba una aberración. Es bueno que lo vean mal, ¿no? Porque está mal. Veían mal el tema de castrar. Obvio, y está mal. Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, no? Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? Ahí van a ver. Y se castigaba estrictamente. Expliquemos de paso que la castración también está terminantemente prohibida por la Torá. No solo, el otro día me preguntaba una alumna que tenía unos perritos y a veces cuando se pone en celo y quiere estar con todos y son una familia muy grande, entonces me preguntaba si podía castrarlo. ¿Se puede llevar al judaísmo? Le contesto. No solo la castración humana, sino también la castración de animales. ¿Sabes? Para el judaísmo está prohibido. O sea, si este Adriano vio mal esa castración, tendría que aplaudirnos a nosotros. Es lo que quiero decir, porque no entiendo qué pasó. ¿Qué tiene que ver esto con la destrucción del templo? Porque nosotros, más y más, está prohibido la castración. Entonces, ¿qué sucedió? Algo que sí era, y es totalmente atado en el mundo judío. En el mundo no judío, castrar a los animales a veces no es algo que lo ven grave. En la Torá está prohibido. ¿Está claro? Adriano, entonces, prohibió la castración humana, ¿está bien? Y la penalizó con la pena de muerte. Igual fue intenso, ¿no? Porque está bien, es gravísimo, pero Adriano, que quería que se cumpla la ley y que lo veía como una aberración, dijo, si alguien llega a castrar a alguien, castrar a un ser humano, no estaban en animalitos, pena de muerte. Hasta acá todo bien. ¿Por qué hasta acá todo bien? Porque en el judaísmo no existe castración. Es más, somos más estrictos. El gran problema fue que por alguna razón, aquí viene, esto no es conocido, Adriano extendió el crimen de castración al Brit Milá. O sea, él dijo, está prohibido castrar. Muy bien. Brit Milá no tiene nada que ver con castrar. Pero él dijo, pero están cortando algo de miembro. Es como castración. Bueno, nada que ver. Pero él la entendió, o lo convencieron a él, a lo mejor a propósito, ahora van a ver por qué, ¿eh? Y puede ser que tenga que ver con los primeros cristianos, ¿eh? Ahora van a ver esto. Lo convencieron de que el Brit Milá, está bien, que se corta el prepucio, que es una de las misbot de la Torá para el judaísmo, la primera que se hace un niño, tenía que ver con castración. Adriano, y entonces, igual prohibió la circuncisión bajo pena de muerte. Esperen, me salté algo. De nada sirvió que los sabios judíos trataran de explicar la naturaleza de la circuncisión judía a los romanos. Le dijeron, mandaron a Adriano, no tiene nada que ver, esto no tiene que ver con castración, obvio que el ser humano se casa, tiene hijos, al contrario, y los judíos tienen muchos hijos, así que no hay un problema, nada más que es una señal del pacto entre Dios y nosotros. Y que esta nada tenía que ver con castración. Adriano igual prohibió la circuncisión bajo pena de muerte. Ahora se pone intensa la cosa. Porque Adriano dijo prohibido que un judí se haga Brit Milá. ¿Qué es la primera misma que hacen los judíos? Brit Milá. Adriano dijo, si algún judí se hace Brit Milá, pena de muerte. Acá sí se pone dura la cosa. Porque acá, bueno, ¿qué hacemos? Y no hacemos para salvar la vida, pero es algo muy importante para nosotros. En la Torá, ustedes saben que si viene nadie y te dice, no hagas la mitzvot, no quieren que hagamos la mitzvot, en contra de Dios, a propósito, en contra de Dios, habría que dejarse matar, ¿se acuerdan? Bueno, esos son las alajot de Kiddush Hashem. No me voy a meter en el tema porque es un tema. Está bien, pero digamos, hay que ver en este caso. En este caso, prohibieron hacer Brit Milá, ¿se entendió? Muy bien. Algunos historiadores especulan que Adriano fue influenciado por los primeros cristianos. ¿Alguien lo relaciona? ¿A alguien se le ocurre? Que tendría que ver los primeros cristianos con convencer a Adrianus que nosotros los judíos respetamos, y por qué no le interesarían a los primeros cristianos que nosotros cumplamos el Brit Milá. Porque cuando nacen los primeros cristianos, ¿ellos qué venían? ¿Cuál era la ideología de ellos? Que ellos eran el nuevo pueblo de Israel. Y que Dios dejaba al pueblo judío. Porque Dios está bien, y ellos eran los verdaderos. Hay un interés, ¿no? Hay un interés. Cuando están creando eso, hay un interés de decir, nosotros somos los elegidos y ellos no. Entonces, aquí va. Dije que es una aplicación de algunos historiadores, ¿eh?
Algunos historiadores especulan que Adriano fue influenciado por los primeros cristianos que se oponían a la práctica de la circuncisión y creían que ésta habría sido reemplazada. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Algo cristiano. Por el bautismo, que lo que decía que ya era el bautismo y era lo que comenzaban ellos. Entonces, no hace falta Brit Milá. Si ya estás bautizado, ya sos el nombrado por elegido con Dios o algo, ¿entienden? Entonces, ¿ellos qué querían? Sacar lo que todos los judíos hacían, que era el Brit Milá, y implementar lo que ellos querían empezar. El momento que convencen a Adrianos que le dé pena de muerte a todos los que se hacen el Brit Milá, están influenciando para que los judíos dejen de hacerse el Brit Milá, ¿entienden? Y están diciendo a lo mejor esto es lo nuevo y esto es lo verdadero, el bautismo. ¿Vieron como el cristianismo que es todo de corazón? No hay que hacer nada. Lo principal es el corazón. Suena lindo, ¿no? Qué lindo, ojalá sea todo de corazón. Después vienen las cruzadas, está bien, la Inquisición, Unai es de corazón también, no sé, está bien, pero ¿qué está bien, de corazón? Es como que ellos van a decir, lo principal es el sentimiento. Sí, pero seguro que lo principal es el sentimiento, pero hay acciones. ¿La Torah tiene acciones? ¿Y cómo moves el sentimiento? ¿Y cómo haces nacer el sentimiento? Con acciones. La teoría cristiana es, no hay mitzvot. Lo principal es creer en él y será salvado, ya está. No hay acciones de mitzvot para el Olam Abba. Es creer en Jesús. Si vos crees en Jesús, ya está. ¿Entiendes? Es una religión minimalista. Mínima. Que no pide mucho de la persona para elevarse y llegar. En el judaísmo tenemos 613 mitzvot. Mitzvah acá, nos levantamos, nos vamos a acostar, tenemos Shema, tenemos Sheharit, tenés Shabbat, tenés un montón de mitzvot. ¿Cuál es el objetivo de la mitzvot? Obvio que tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Rectificar. Hacerte una buena persona, obvio. Ellos van a decir, bueno, pero lo principal es el corazón. Nosotros decimos, obvio que lo principal es el corazón. Pero al corazón le tenés que alimentar. Si vas a ir solamente con el sentimiento, no vas a ir a la acción. ¿Entienden? Bueno, pero entendieron la crítica mía. ¿Se entendieron? Que de paso les tiré una patadita al cristianismo. Pero, porque quiero explicar lo que es el judaísmo. Miren, ¿entendieron? Que había sido reemplazada por el bautismo. Miren, abolir la circuncisión era una gran victoria para su causa. Claro, entonces puede ser que ellos influenciaron en Augusto y lo convencieron. Estoy hablando del año 130 de la era común. ¿No es el principio del cristianismo? Es el principio del cristianismo. ¿Entienden? El principio del cristianismo siempre, ¿por qué fecha gregoriana es 0? Ahí empieza el cristianismo en el mundo. ¿Entienden? Entonces, puede ser. ¿Se entendió? Y puede ser porque el cristianismo es así. Agarran una misma práctica y la quitan por algo simbólico. El cristianismo quiere decir que las mismas no son necesarias. Que ya será salvado y creyente y todo el corazón. Sonó el teléfono justo que dejo. Está bien. ¿Se entendió? ¿Cuál es tuyo? No es el mío. Ya está, terminó. Bueno, sigo. Entonces, ¿entendieron el decreto? ¿Cuál es el decreto? Que ahora prohíbe el Brit Milá. ¿Qué tiene que ver esto con la destrucción con el 9 de Av? Ahí va. Este decreto tuvo lugar alrededor del año 129. Afectó aún más los ánimos de los judíos. Los judíos no querían que le impidan hacer Brit Milá. Quienes estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo antes de dejar de cumplir el primer precepto que corresponde a un niño judío. Los judíos se sacrificaban por las mitzvot, se sacrificaban por el amor a Dios. Cuando vos querés algo mucho, no puede ser que venga el otro y no te lo deje hacer. Y no es que no te dejo hacer algo chiquito. Es la primera mitzvah del judaísmo. Es la primera, el Brit Milá, el pacto. Y también lo llevó a la desesperación colectiva. ¿Pero qué pasó? Entonces, el pueblo de Israel se siente mal y hay una desesperación colectiva. Ya habían perdido esperanza de ver el Bet HaMikdash reconstruido. ¿Por qué habían perdido la esperanza? Porque ya Adriano dijo no. Entonces, primero, por lo menos, bueno, vamos a ver. No hay Bet HaMikdash. Bueno, por lo menos teníamos cierta autonomía, algo. Ahora no pueden cumplir el Brit Milá. No se metan con el Brit Milá. ¿Entendieron? Veían que el futuro de su pueblo corría un inminente peligro de extinción. Dijeron, si no nos van a dejar hacer las mitzvot y no vamos a tener mitzvot a la larga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Am Israel no tiene mitzvot? Se asimila, desaparece.
Más que lo que el pueblo judío guardó el Shabbat guardó al pueblo judío. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Sí. Una frase muy linda. Más de lo que el pueblo cuidó el Shabbat cuidó al pueblo. ¿Cómo? Porque al tener una misma firme, eso te protege como pueblo. ¿Entienden? Ribí Ismael Ben Elisha llegó a decir, miren lo que dijo ahí, quizás haya llegado el momento de que dejemos de casarnos y de traer hijos al mundo. ¡Wow! Muy fuerte, ¿no? Que un Rab diga eso, ¿no? ¿Por qué el Rab dijo esto? Quizás llegó el momento de que dejemos de casarnos. ¿Qué, vamos a tener hijos y no nos van a dejar hacer el Brit Milá? El Brit Milá es algo sagrado. Ulay conviene que ni siquiera tengamos hijos. No nos van a dejar, no nos van a impedir el Brit Milá. ¡Poh! ¿Se acuerdan de alguno parecido en la salida de Egipto? ¿Quién se acuerda de algo parecido en la salida de Mitzrayim? El papá de Moshe que... El papá de Moshe, cuando dijeron que iban a matar a todos los niños, ¿está bien? ¿Qué hizo el papá? Que era un líder. Fue y como que casi se divorcia de su esposa, de Yocheved. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a traer chicos al mundo? Si igual los matan. Entonces vino una chica que era muy inteligente, la hija, Miriam, y le dice al padre, papá, vos sos peor que el faraón. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que soy peor que el faraón? Porque el faraón decretó que si hay hijos varones hay que matarlos en el río. Pero si tú te divorcias de mamá, ya no hay ni hijos, ni tampoco hijas. ¿Está bien? Con tu decisión no hay ni hijos ni hijas. Con la decisión del faraón no habrá hijos, pero hijas pueden haber. ¿Entendieron? Entonces el padre entendió y tomó de nuevo a su esposa y ahí nació Moshe Rabbeinu. Según el Midrash. Pero lindo. ¿Está bien? Entonces, acá hay algo parecido. El Rab dijo, si no nos dejan de hacer Brit Milá, ¿para qué vamos a traer? Hasta tal punto, ¿eh? Está en la Guemará. Va atrás. Pero la anulación del Brit Milá fue solo el preludio de algo tan malo o peor. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué estaba por pasar? En este fatídico viaje de Adriano por Medio Oriente, Adriano tomó otra terrible determinación. ¿Cuál fue la segunda? Que resultaría atroz y fatal para el pueblo judío. Adriano decidió, miren lo que decidió hacer, y ahora van a entender por qué el ayuno. Reconstruir Jerusalén, hasta acá suena todo lindo, ¿no? Pero la transformaría en una colonia romana. Vamos a ver cómo. Su plan era borrar toda memoria judía de la ciudad. O sea que desaparezca por completo Jerusalén. ¿Entiendes el plan de él? El plan es que ya no, que en el mundo desaparezca Jerusalén. Que nadie se acuerde de Jerusalén. Vamos a ver quién ganó después, ¿eh? ¿Está bien? Pero él quería que no. Que sea una capital, una ciudad romana, colonia romana. Y hasta quería cambiar su nombre. Y así los judíos finalmente se olvidarían de Jerusalén. ¿Me entendieron el objetivo? Suena actual esto, ¿eh? Es actual, ¿no? Que siempre quieren o no. O cuando nosotros volvemos a Jerusalén no quieren reconocer a Jerusalén o ¿no? En todas las cosas que hay. Desde que Trump dijo voy a poner la capital de Jerusalén, el mundo... ¿Eh? Está bien. Bueno, Jerusalén es la capital de Israel y punto. Aunque no haya querido venir el equipo argentino. Quedó la bronca. No me importa, no tiene nada que ver. Pero fue un punto que fue, porque el partido iba a ser en Jerusalén. Ahí dijeron, y ahí le fue mal a Argentina. Enseguida. No nada. Está bien, ¿no? Quisieron venir a Jerusalén. Está bien. Dios le hizo cobrar la factura. Todo. Entonces, ¿qué quería él? ¿Qué quería Adriano? Que se borre completamente el nombre de Jerusalén. Y que sea una colonia romana. Pero miren cómo. Para colmo, el plan de Adriano incluía la construcción de un templo pagano, idolatría, para el ídolo romano Júpiter, en el mismo lugar donde estaba el Beit HaMikdash. ¿Entendió lo que quiere hacer? Quiere que el Beit HaMikdash desaparezca, quiere ahí construir un templo de idolatría a Júpiter, y obvio que la palabra Jerusalén desaparezca del mapa. O sea, quiere hacer un borrón completo de Israel, que desaparezca, ¿entendieron? Sí. Esto provocó un estado de indignación aún mayor en el pueblo que motivó a los Yudim a planear una rebelión suicida contra el imperio. De esta rebelión hablaremos más adelante, ya que ahora debemos comprender por qué recordamos en Tisha B'Av
que la ciudad fue arada. Ahora van a entender por qué fue arada. En el año 130, Adriano decretó que el nombre de Jerusalén sería erradicado. Primero dijo, no se va a llamar más Jerusalén. Y que la nueva ciudad se llamaría de ahora en más Aelia Capitolina. Mira el nombre que le quería poner. Aelia Capitolina. ¿Lo conocían este nombre? Si no lo conocen, Baruch Hashem, estamos viendo que no tuvo éxito. ¿Jerusalén conocen? Entonces no tuvo éxito, ¿no? Bueno, él quería llamarlo Aelia, o sea, si hoy en día no supiésemos lo que es Jerusalén, y no sé, sería uno de sus nombres. Aelio era un nombre de Adriano. Y Capitolina, en honor al ídolo mitológico romano, Júpiter Capitolino, al cual los santuarios paganos de la nueva ciudad estarían dedicados. O sea, en el nombre Aelio tengo a Adriano y en Capitolina tengo a Júpiter o a la deidad romana. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cómo hacían los romanos para reinaugurar una ciudad? ¿Cómo haces para reinaugurar una ciudad y renombrarla? Digamos que estoy en Buenos Aires y ahora estoy en Code, que es la capital federal, Buenos Aires. Bueno, está Buenos Aires, ya está reconstruido. Digamos que viene una persona que quiere destruir completamente, que no se conozca más lo que es Buenos Aires. Pero si tenés edificio, tenés casa, ¿cómo haces? Primero tiene que destruir todo Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿cómo? Además, la ciudad ya está construida. ¿Cómo haces para reinaugurarla? Ya está inaugurada. ¿Entienden mi pregunta? Porque él que quiere hacer es que desaparezca por completo y que tenga otro nombre. Pero ya está. Acaba la pregunta. ¿Cómo hacían los romanos para reinaugurar una ciudad? Uno. Y para renombrarla. Como sabemos, hay todo tipo de ceremonias de inauguración. Ceremonias de inauguración de un lugar. ¿Cuál se le ocurre? Cuando quieren poner, ¿qué hacen? Van a construir, no sé, un edificio. Entonces llaman, viene el intendente cuando ponen la primera piedra. ¿No es una manera de inaugurar? Cuando ponen la primera piedra, o aparece poner una cintita, no sé, ¿no? Bueno. Como ser la colocación de la piedra fundamental, es una manera de inaugurar, pero acá no tendría mucho sentido porque está todo construido Jerusalén, ¿entienden? Es verdad que ya fue la destrucción del templo, pero todavía habían casas, había ciudad, había gente, ¿entienden? O el cortado de una cinta, etc. La ceremonia de inauguración de una ciudad romana acaba, y ahora van a entender por qué. ¿Cuál era la manera de celebrar una ceremonia de inauguración romana? Arar la ciudad. Ahora vamos a entender lo que significa que araron Jerusalén. Consistía en arar la ciudad. Pero ¿cómo harás toda la ciudad? Tenés un montón de escombros. Es un lío. ¿Entienden el problema? Miren cómo era. Más específicamente, demarcaban con surcos labrados los bordes de la ciudad. Ahora entendimos lo que significa. Yo nunca lo sabía. Yo me imaginaba detrás, pero decía, ¿pero qué? Hay un montón. ¿Cómo harás todo? Es un lío. No. Bastaba con arar los bordes de la ciudad. Era una cosa simbólica, ¿entendieron? Significa, vamos de cero. ¿Entendieron? Demarcaban con surcos labrados los bordes de la ciudad. La ceremonia del arado de Jerusalén. Y la inauguración, entonces, de la ciudad pagana, ¿cuándo ocurrió? Y ahora cerramos. Un 9 de Av. Eso es lo que se dice el 9 de Av, fue arado Jerusalén. Un 9 de Av hicieron esa ceremonia de arar todos los costados, queriendo decir, vamos a hacer desaparecer Jerusalén y vamos a tener una nueva colonia romana. ¿Entendieron? Fue en el año, hay quien dice el año 129, hay quien dice el año 130 de la era común. La inauguración de la nueva ciudad fue celebrada por los romanos como era su costumbre. Acuñado, ¿cuál era la costumbre de ellos? Siempre hacían una nueva moneda. Cuando había algo famoso, sacaban una moneda. ¿Está bien? Ahí traen el artículo, Radio Cepitón, sería bueno, no lo puede ver. Trae la monedita. Acuñaron una moneda ilustrativa. El texto, ¿está bien?, de esta moneda, que también se ve, está bien, dice así: Colonia a él, se ve col de colonia, a él, Aelia era el nombre de él, Capitolina. En la moneda se puede ver claramente a Adriano, representando a Roma, arando los surcos de la nueva colonia romana. Y se ve a él arando los surcos, que era lo que estamos diciendo, la destrucción, ¿no? Inaugurándola
demarcando sus límites. Entonces, el arado de la ciudad de Jerusalén es entonces una de las 5 tragedias por las cuales ayunamos, nos vestimos de duelo y lloramos en Tisha B'Av. Ahora les pregunto una cosa. Vamos a meternos en el tema. ¿Qué hacemos en Tisha B'Av entonces? El duelo, ¿no? Duelo nacional. ¿Qué hacemos? Un ayuno. ¿Qué pasó el 9 de Av? Fue eso, arado de Jerusalén. ¿Qué representa el arado de Jerusalén? La destrucción total de Jerusalén, ¿no? O hacer desaparecer Jerusalén. Entonces, pero si tendría que pensar en la cabeza por qué estaríamos ayunando, a mí me parece que no me vendría solamente ese punto, me vendría todo lo que pasó hasta que pasó eso. ¿Me siguen a dónde voy? O sea, todo lo que pasó, por ejemplo, que no querían que hagamos más el Brit Milá, que no querían que compramos, ¿entienden? Y eso llevó hasta que al final Adrianos quería. Nos vestimos de duelo y lloramos en Tisha B'Av. Obviamente, acá es lo que dice el Rab. Al recordar que en este día la ciudad fue arada, también recordamos con muchísimo dolor todo lo que sufrimos bajo el dominio de los crueles romanos en esos durísimos días. O sea, si me preguntan a mí, ¿en qué me tengo que concentrar en el Tisha B'Av? También todo el sufrimiento que tuvo Israel, obvio, porque nos habíamos portado mal y no hicimos teshuvá en su tiempo, con el Imperio Romano. Todo lo que nos hicieron sufrir los romanos en esos días. O sea, ¿en qué días? En el año 130. También tengo que recordar lo que pasó en el año 68 de la destrucción del templo. Y también lo que pasó, ¿no? ¿Entendieron? Y termina Rabbiton con letras grandes. Le explico cómo tenemos también las letras grandes, pero me gusta. Con negrillas grandes. Qué gran consuelo ser testigo 1900 años después, que 1900 después de que él quiso hacer, está bien esto, que quiso hacer que desaparezca Jerusalén, ¿no? Después, ya nadie sabe lo que es Aelia Capitolina. Hoy en día, ¿alguien sabe lo que es Aelia Capitolina? Nadie. Significa que no tuvo éxito. Él quería borrar Jerusalén. Pero Aelia Capitolina nadie sabe lo que es. Mientras que Jerusalén, Baruch Hashem, es nuevamente nuestra capital. ¿Está bien? Y no hay humano que no sepa su nombre. ¿Hay alguien que no conozca la palabra Jerusalén? ¿Quién no conoce Jerusalén? ¿Quién no conoce Jerusalén? Creo que Baruch Hashem, el nombre, porque ¿qué quería él? Borrar este nombre de la tierra. No lo logró y no lo va a lograr nunca, porque es la casa de Hashem, es el lugar máximo. ¿Está bien? Lo que queremos decir que Baruch Hashem entonces nunca lo pudo La lograr. construcción de Jerusalén, como Sí. todas las palabras en hebreo, debe haber algo que tiene un significado ¿Qué significa la palabra más profundo. Yerushalayim? Bueno, si quieren les doy 2 explicaciones lindas. ¿Está bien? Yeru Shalayim. Hay que dice, se divide así. Yeru, primera parte, Shalayim. Shalem. A ver, esperen, tengo un marcador acá. Atrás a lo mejor. Yerushalayim. Pero la verdad, necesito de 15 minutos para explicar esto. Bueno, la hago en corto, Yerushalayim, hay que una explicación. Yerushalayim. Está bien. Primera explicación. Yeru, ¿está bien? Yeru puede venir de la palabra de irá. Faltaría la al, no importa, ¿eh? Irá significa temor. Temor a Dios. Shalaim de Shalem. Shalem completo, Shalom, armonía. Jerusalén tiene 2 aspectos. En la ciudad de Jerusalén tiene 2 aspectos. El aspecto número 1 es conexión con Dios. Hashem, temor a Dios, temor reverencial, de respeto. No temor de miedo, de respeto, de que Dios es lo más importante. Esto estaría en la palabra esta, Yeru. En la palabra Shalai estaría en la palabra Shalom, armonía, paz. Todos juntos. Son los 2 objetivos de la vida, ¿no? ¿Cuáles son los 2 objetivos de la vida? Que todos nos llevemos bien. ¿En qué palabra lo ponemos? Que haya una buena sociedad. Shalom, armonía. Pero que esa buena sociedad tenga contenido, ¿no? Que tenga a Dios en la cabeza, que Dios sea lo más importante. Eso lo pongo en Yeru. ¿Entendieron? Entonces está. Del hombre a Dios, del hombre al hombre. Otra posibilidad es Yerushá de Shalem. Yerushá de Shalem. Yerushá significa heredando. Heredando a Shalem. Jerusalén heredó a Shalem. ¿Qué significa Shalem?
Si vamos a ver en Teilim, hay un Perek de Teilim que habla de ¿dónde estaba el Bet HaMikdash antes de ser construido? Era un santuario que iba de un lugar para otro. Era el Mishkan. ¿En qué lugar estuvo como 300 años? En Shiloh. En Shiloh. En Shiloh estuvo. Y el Teilim dice que Shiloh se llama Shalem. Uy, está bueno. Shiloh se llama, la palabra Shiloh también se llama Shalem. Entonces puede ser que esto significa Yerushá de Shiloh. Yerushá significa heredando. Heredando a Shiloh. ¿Por qué Jerusalén hereda a Shiloh? Porque primero el Mishkan, el santuario estaba en Shiloh. Y después Dios lo determinó que sea en Jerusalén. Entonces Jerusalén heredó a Shiloh. Está muy bueno, para mí es el pshat. Bien tácita esta interpretación. Realmente los nombres son colocados así. Exactamente, el nombre significa algo. Entonces, uno puede ser que es el lugar que Dios estableció para siempre, la casa de Hashem, que heredó al santuario. El santuario ha pasado de un lugar para otro, ¿no? Pero después que se construyó en Jerusalén, para siempre. Entonces, Yerushalayim significaría heredó a Shiloh. Y la otra interpretación es lo que representa. Jerusalén representa la conexión del hombre a Dios, eso es Yeru, y relaciones humanas, que nos llevemos todos bien, que todos iban a Jerusalén y se encontraban todos. Shalem, armonía. Entonces, Jerusalén tendría las dos. Y Shalom, un saludo, no Shalom. tiene nada que ver con eso. Shalom, por eso la manera de saludar nuestra es Shalom. Porque en Shalom decís un montón. Cuando vos saludás a alguien decís Shalom. ¿Está bien? ¿Qué estás diciendo? Le estás deseando la máxima bendición. La armonía, la paz, la entrega. Es más, hasta Shalom de que siempre haya armonía, que haya paz en el mundo. Entonces, Shalom es la mejor manera de saludar a alguien. ¿Qué le estás deseando? Al decirle Shalom, le estoy en una palabra deseándole lo mejor. ¿Entendieron? Y es interesante porque Shalom es del hombre al prójimo, ¿no? Armonía. Pero acabo de decir que Shalom también es un nombre de Dios. Entonces ahí se conecta Ben Adam la Javero, del hombre al prójimo, con Ben Adam la Makom, del hombre a Dios. Que toda la Torah es así. Bueno, profundamos, vamos a un pequeño recreo y seguimos estudiando. No se pierdan que seguimos. Ahora muy, muy profundo, que lo preparé especialmente, pero que les guste. Vamos a estudiar un pasuk de la Torah bien lindo.